Imagina pasar tus últimas 48 horas de vida colgado de una cruz y usar cada segundo, cada doloroso aliento, no para gritar de agonía, sino para dar tu último y más electrizante sermón. Esa es la historia de Andrés, y es una que el tiempo ha intentado olvidar. Todos conocen a su hermano Pedro, la roca de la iglesia, pero Andrés fue la chispa que encendió el fuego. Su historia no termina con un susurro, sino con un trueno que sacudió los cimientos de un imperio. Todos conocemos la cruz tradicional, pero hoy vamos a hablar de su hermana retorcida. Una cruz en forma de X, construida no solo para matar, sino para humillar. Y el hombre que murió en ella, bueno, él le dio la vuelta al juego de una manera que nadie, y menos su verdugo, podría haber anticipado. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar desafía todo lo que crees saber sobre la fuerza humana. Para sentir el impacto de su final, tienes que entender su comienzo. Andrés no era un rey ni un filósofo. Era un simple pescador en el mar de Galilea. Imagina su vida, el olor a sal y a pescado, las manos callosas de tanto jalar las redes, la monotonía del sol saliendo y poniéndose. Un día, mientras él y su hermano Pedro echaban las redes, un hombre se paró en la orilla. No tenía ejército ni corona, pero su voz cortó el aire. Miró a Andrés y le dijo dos palabras: sígueme. En ese instante, Andrés se enfrentó a una elección imposible: la vida que conocía o un futuro incierto. Siguiendo a este extraño carismático, sin dudarlo soltó las redes, las dejó caer. Ese solo acto nos dice todo sobre él. Era un hombre de acción, un hombre de fe total e impulsiva. Fue el protocletos, el primer llamado. Y mientras Pedro se quedó como el pilar en el centro de la iglesia, Andrés se convirtió en su punta de la lanza. Se convirtió en el viajero incansable. Piensa en lo que eso significaba en el mundo antiguo. No había aviones ni hoteles. Viajar era brutal. Eran caminos plagados de bandidos, barcos que se hundían en tormentas repentinas, el riesgo constante de enfermedades y la hostilidad de culturas que no entendían su mensaje. Andrés caminó por las tierras salvajes de Escitia, navegó las peligrosas costas del Mar Negro, enfrentó a piratas y a sacerdotes paganos. No era solo un predicador, era un aventurero de la fe, un explorador espiritual con una resolución forjada en acero. Y esta odisea de décadas finalmente lo llevó a su última parada, la ciudad de Patras, en la provincia romana de Acaya, en Grecia. Patras no era un pueblo cualquiera, era un hervidero de actividad, un puerto romano bullicioso. Imagina la escena: legionarios romanos marchando con sus armaduras relucientes, mercaderes gritando en una docena de idiomas, el humo de los sacrificios saliendo de los templos de Júpiter y Apolo. Era una ciudad de poder, dinero y orden romano, y en medio de todo esto llega Andrés, un anciano con ropas sencillas, sin nada más que su voz y una convicción que ardía en sus ojos. Y entonces, lo increíble comenzó a suceder. Su mensaje de esperanza y de un Dios personal resonó en los corazones de la gente común. Pero no eran solo palabras. Las leyendas cuentan que los enfermos se curaban a su paso, que sus debates con los filósofos locales los dejaban sin palabras. Su éxito no fue un goteo, fue una inundación. La gente abandonaba los templos paganos para escucharlo. El orden establecido, la paz romana que dependía de la obediencia a los dioses, comenzaba a tambalearse. Se estaba convirtiendo en una amenaza, y esa amenaza llegó a los oídos del hombre a cargo, el procónsul Egeas. Egeas no era solo un político, era la encarnación de Roma, orgulloso, pragmático y con cero tolerancia para el desorden. Al principio vio a Andrés como una molestia, pero la situación explotó y se volvió personal de la peor manera posible. La propia esposa de Egeas, Maximila, una mujer que vivía rodeada de lujos pero con un alma vacía, escuchó a Andrés predicar en secreto, y sus palabras la cautivaron. Encontró en la fe cristiana una paz y un propósito que toda la pompa de Roma no podía ofrecerle. Se convirtió. Imagina la furia de Egeas al descubrirlo. No fue solo una ofensa pública, fue una traición en su propia casa, en su propia cama. La humillación fue absoluta. Una furia volcánica estalló en su interior. Su misión ya no era restaurar el orden, era destruir al hombre que le había robado el honor. La confrontación fue como un choque de planetas. Egeas mandó arrestar a Andrés, arrastrándolo a la plaza pública. El diálogo entre ellos, según los textos antiguos, es electrizante. Egeas, con el rostro rojo de ira, le gritó: «He oído que persuades a los hombres para que abandonen a nuestros dioses. Sacrifica a los ídolos ahora o sentirás el dolor de la cruz de la que tanto hablas».
Y aquí, cuando todos esperaban que Andrés temblara, su rostro se iluminó con una sonrisa casi desafiante. Su respuesta heló la sangre de los presentes. La cruz. Oh Egeas, si yo le tuviera miedo, no estaría predicando su gloria. La anhelo. Es mi puerta de entrada. Egeas no podía comprenderlo. ¿Cómo podía alguien anhelar la tortura? Enfurecido por esta extraña valentía, Egeas decidió que una simple crucifixión no era suficiente. Quería una muerte lenta, humillante y única. Ordenó a sus hombres que construyeran una cruz en forma de X, y dio la orden más cruel. No usen clavos, átenlo con cuerdas. Quiero que su agonía se prolongue por días. Quiero que el sol lo cocine vivo y que la noche lo congele hasta los huesos. Quería que el pueblo viera a su nuevo profeta reducido a un despojo tembloroso, rogando por la muerte. Y aquí el plan de Egeas fracasó de la manera más espectacular posible. Llevaron a Andrés, lo desnudaron y lo ataron fuertemente a esa cruz en X, estirando sus miembros hasta el límite. La multitud guardó silencio, esperando los gritos. Pero los gritos nunca llegaron. En su lugar, la voz de Andrés, clara y fuerte, resonó en la plaza. Su púlpito estaba listo. «Oh cruz, tan largamente deseada», exclamó, «vengo a ti con alegría, recíbeme, discípulo de aquel que colgó de ti». Durante 2 días y 2 noches, con el cuerpo en llamas por el dolor, convirtió su tortura en un teatro de fe. El primer día, bajo el sol abrasador, le habló a la multitud. «Ustedes ven cuerdas y madera, yo veo los brazos abiertos de mi Salvador. Ustedes ven un castigo, yo veo mi coronación». Los guardias se burlaban, y él les respondía con bendiciones. Al caer la noche, la mayoría se fue, pero un grupo, conmovido y confundido, se quedó sosteniendo antorchas que parpadeaban en la oscuridad. Y la voz de Andrés, ahora más ronca, continuó, hablando de la luz que vence a las tinieblas. Al amanecer del segundo día, algo había cambiado. La multitud que regresó era más grande. Ya no venían a ver un espectáculo, venían a escuchar. El aire estaba cargado de tensión. La gente empezó a gritar a los guardias, llamando a Egeas un tirano. La admiración se había convertido en ira. Se estaba gestando un motín. La multitud, ahora una turba enfurecida, corrió a la villa de Egeas, gritando, «¡Libera a ese hombre santo! ¡Es inocente!». Egeas, aterrorizado por la revuelta, cedió. Corrió a la cruz para ordenar que bajaran a Andrés. Había ganado, la gente lo había salvado. Pero entonces sucedió lo impensable. Mientras los soldados se acercaban para desatar las cuerdas, Andrés los detuvo con una mirada. Levantó la vista al cielo y gritó con todas sus fuerzas, «No lo permitas, Señor. No me dejes volver a la tierra. He visto a mi Rey, he tocado a mi Cristo. Recíbeme ahora». En el instante en que terminó su oración, una luz cegadora, como un relámpago celestial, envolvió la cruz. Era tan brillante que todos cayeron de rodillas, cubriéndose los ojos. Cuando la luz se desvaneció, segundos después, Andrés colgaba sin vida, con una expresión de paz en su rostro. Había muerto en sus propios términos. Le negó a Egeas la victoria, le negó a la multitud el poder de salvarlo, les dio a todos una última y devastadora lección. Su fe no dependía de las circunstancias terrenales. Su muerte no fue una tragedia, fue su obra maestra. Y esa cruz en forma de X, la crux de Cusata, se convirtió en su símbolo eterno. Un símbolo que hoy ondea con orgullo en la bandera de Escocia, un recordatorio perpetuo de un hombre que miró a la cara la peor de las torturas y la convirtió en su momento de mayor gloria. Si la increíble fe de Andrés te sorprendió, espera ver la audaz petición que hizo su hermano San Pedro a sus verdugos en Roma, justo aquí en este video.